Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Acá en Zona Crítica Cuyo. Hoy una edición de nuestro ciclo de entrevistas y nuestro ciclo más ambicioso de entrevistas en términos de distancias, de lugares y técnicos, porque estamos junto a Roberto Rey en la producción técnica y Rodrigo Aguilar quien les habla, conectados con la República Hermana de Chile, porque vamos a hacer una entrevista con Luciano Valle Acevedo. Él es un cientista político chileno y un político chileno. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Vamos, Rodrigo, gusto saludarte. ahí está. Ahí está Luciano. Bueno, Luciano Valle Acevedo, cientista político, dirigente en varios periodos de la máxima dirección del Partido Socialista de Chile. Es miembro de la Comisión Política desde la clandestinidad durante la dictadura de Pinochet y secretario nacional de estudios y programa del Partido Socialista. Ha sido cofirmante de los acuerdos de concertación de partidos políticos por la democracia, que nosotros todos conocemos como la concertación, gobernador de la provincia de Valparaíso en el primer gobierno posterior a la dictadura de Pinochet, y aparte últimamente desarrolla mucho trabajo periodístico. Ha escrito artículos en diversos medios y trabajos de análisis para distintas consultoras y universidades. Así que este es nuestro amigo de hoy, Luciano, y bueno, agradeciéndote, entrarle al tema, que quisimos hablar con Luciano de la cuestión Latinoamérica, porque ustedes saben que es una de nuestras agendas permanentes que venimos trabajando, y preguntarle a Luciano cómo ve la situación política en general de Latinoamérica, de alguna manera pensando desde cuál es la salud, ¿no?, democrática y social de nuestro continente, que siempre está tan tensionada. Bueno, un gran tema común. Yo, desde un punto de vista metodológico, Rodrigo, estoy absolutamente en el enfoque de que lo concreto de las relaciones sociales, a diferencia de lo que puede estimar una mayoría en una visión inicial, digamos, lo concreto de las relaciones sociales, políticas, económicas, se expresan en lo general, Uh-huh. más que en lo específico, ligado a una zona localizada. No, no es negarlo, pero digo yo que lo concreto se observa ya. Y obviamente a escala planetaria lo que prima hoy día es evidentemente una contradicción esencial que nadie ha desmentido, que es la tendencia del orden capitalista y sus versiones nuevas eh, eh, a la concentración del ingreso en pocas manos y a la desigualdad creciente. Ese, esa inocente o no tan inocente afirmación de Marx no ha logrado ser desmentida o superada, por más que algunos intenten, pero es así. En manos de 2.400 y tantas personas individualmente hablando, se encuentra todo lo acumulado que suman 4.000 millones de seres humanos. Eso evidentemente expresa una lo que yo diría de la contradicción esencial para, a partir de allí, organizar el debate, organizar el análisis, organizar la investigación. Eh, y en ese cuadro hay que ubicar a América Latina. En un cuadro además en que las fuerzas históricamente dominantes, me refiero al capitalismo anglosajón, ¿no? Ya la expresión militar de la OTAN, no. Eh, y desgraciadamente a la querida Unión Europea, en la cual tantas esperanzas fijamos mucho, que hoy por hoy es como el brazo político de la OTAN, más que
La frase no es sarcástica, es real. Claro. Hace un tiempo atrás, Joe Biden dijo que América Latina no era el patio trasero de los Estados Unidos, era el patio delantero, ¿no? En la prepotencia que les da el excepcionalismo a los yanquis. Siempre patio. Claro, pero siempre patio. Yo puse que bueno, ahora habíamos ascendido a la categoría de patio exterior delantero porque Europa era el patio trasero. Casi me mató un amigo mío español. Bueno, en este mundo donde esa contradicción fundamental se expresa en todos los terrenos, en la acción de los organismos internacionales, en la existencia del Fondo Monetario Internacional, en las políticas del Banco Mundial, en todo eso se expresa. Y se expresa en la política en que incluso hay una segregación. Algunos son demócratas, otros son iliberales, otros son autócratas, ¿no? Aunque hayan sido electos, como Urban, ¿cómo se llama Urban? El premier húngaro, qué sé yo. Entonces, eres una democracia liberal aceptable si estás de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos de América y con los centros de dominación anglosajona. Del llamado Occidente, que incluso incluye a, valga la redundancia, a Corea del Sur y a Japón. Nosotros vamos a tener que aclarar cada vez que hablemos en adelante que somos de Occidente. Yo particularmente aquí de la comuna de Tiltil, en las afueras norte de Santiago, digamos, ¿no? En una localidad muy pequeña que se llama Montenegro. En Tiltil mataron a Manuel Rodríguez, uno de nuestros héroes de la historia. Justo te iba a decir, hay una canción muy famosa. Sí, así es. Bueno, porque este vago concepto, pero que tiene unas implicancias horribles, ¿no? Y las ha tenido, de Occidente. Entonces, Cuba, Venezuela, desde ya, Nicaragua, los socialistas, no somos de Occidente. No sé de qué parte seríamos, porque yo lo que sí estoy seguro es que mis padres no tienen raíces en Uzbekistán. No la tienen. Entonces, claro. Bueno, yo entonces entiendo que América Latina, la visión que nosotros tenemos que buscar de nuestra América Latina, de los pueblos al sur del río Bravo, que ojalá tuvieran su propia organización. Perdona que vaya despachando cosas así, digamos, ¿no? No es posible que tú tengas una corte de justicia de los latinoamericanos que tiene su sede en Washington. Claro. A la cual no pertenece Estados Unidos. No es. Bueno, entonces, yo creo que nuestra América Latina tiene ese gran problema de ser actor, pero al mismo tiempo víctima, claro, de una guerra cognitiva que es mucho más general que la simple explotación de nuestras riquezas básicas, ¿no? Que penetra profundamente ya no solo el modo de pensar y en el qué pensar, sino el cómo pensar. Esa es la gran tarea que hacen los centros de poder monopolistas o corporativistas del mundo capitalista de dominación. Y entonces nuestra América Latina se encuentra en eso, evidentemente. Las antípodas son esas concepciones básicas esenciales. Ustedes tienen un presidente cuya Biblia es Hayek. Es un... para Milei, la justicia social es una injusticia. Una aberración, dice. Es lo que yo he escuchado, ¿no? Sí. Y si tú lees, te voy a mandar, o creo que te envío un artículo que yo escribí sobre Milei, digamos, antes de que fuera electo, pero detrás de lo pintoresco de esto hay una concepción muy de fondo. Y la de Hayek se expresa, pero de manera, diría yo, descarada, ¿no? En un texto que el título ya es sugerente. Se llama El atavismo de la justicia social. Para Hayek, la justicia social la investigó mucho, no llegó nunca a una conclusión de qué podría significar, salvo una cierta distribución, ¿no?
y que eso desde ya era injusto porque nadie pretendía dañar a otro, simplemente la gente actuaba, los agentes intermediaban en el mercado y unos ganaban y otros perdían, pero eso Claro. no porque quisieran hacerle daño. ¿Mm? Sí, sí. En- ahí mismo, en ese proceso que vos bien señalás que fue planteado por el marxismo, ¿no? De la internalización del proceso económico y social. Sí, sí. En esta etapa de Latinoamérica, pareciera ser que, bueno, de la mano de Milei, ¿no? Hay como una nueva reedición, una nueva avanzada de esto, cuando se plantea una internalización de posiciones políticas, digamos. Es decir, Ujú. Milei interviene en las elecciones de otros países a Sí, partir de un otro candidato y demás, y ya lo hace desembosadamente. Cuando venimos de una tradición latinoamericana que planteaba la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y demás. Y bueno, eso como que también yo veo, Luciano, te soy sincero, que de alguna manera eso se ha borrado para ambos posiciones políticas. Es decir, es una, el marxismo ya lo traía, la internalización. es una versión vulgar. Ajá, Eh, eh, yo diría similar al tono y los contenidos de lo que habla Milei, con perdón de todos ustedes, que porque es vuestro presidente, pero es una versión vulgar y ordinaria del Club de Davos, claro. de los intereses del Club de Heidelberg, Ujú. ¿no? Que es donde se planean los grandes. Entonces, bueno, yo creo que en nuestra América Latina, porque de ahí partimos, si en nuestra América Latina comienza a penetrar la idea de que esta cuestión de la justicia social o esta dimensión de la justicia social como valor bien conquistado por la humanidad, es un atavismo, como dice Hayek, porque él dice, bueno, la verdad es que eso lo traemos como un cierto inconsciente histórico de cuando vivíamos en bandas de 80 o 70 personas. Es decir, cuando estábamos en la etapa de la Australopithecus para acá, digamos, hace Claro. muchos cientos, miles y millones de años atrás. Eh, entonces, claro, en nuestra América Latina hoy día hay una categorización extremadamente riesgosa y peligrosa, que es la famosa adhesión o no a la democracia liberal. Ujú. Admitieron que la democracia tenía apellido, porque antes cuando otros hablaban de una democracia popular y participativa, ¿no? Decían que es una forma de disimular la dictadura del proletariado. Bueno, no, esta es liberal, pero tú eres democrático cuando estás en sintonía Claro. con los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y no eres democrático cuando te planteas un proyecto distinto, ¿no? Y nuestros pueblos lo han vivido, pero seguimos nosotros retrocedidos en eso. Tú, si tienes ocasión o ya lo han visto, uno habla a partir de lo que le ha ocurrido también, ¿no? Eh, eh, cuando había atisbos de que podía Salvador Allende ganar la elección en Chile, Ujú. el dueño del Mercurio, sus descendientes son los dueños de ahora, en el mes de marzo, abril más o menos de 1970, ya fue a Estados Unidos como lobista. Él tenía una amistad muy grande con el vicepresidente de la Pepsi-Cola porque eran, imagino, amigos de negocios, socios. A plantearle a los Estados Unidos lo preocupante que era la posibilidad de que ganara Salvador Allende. Y una vez que ganó Salvador Allende, fue a conversar con gente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ujú. Entonces, yo no veo cómo, bueno, nuestros pueblos son víctimas una y otra vez de las mismas. Claro. Y están los reconocimientos en las actas del Senado norteamericano, en las memorias de Henry Kissinger, las expresiones de Nixon respecto de Salvador Allende acá como presidente de Chile. Bueno, entonces yo diría que nuestra América Latina sigue preñada de grandes oportunidades, porque igual hay manifestaciones, ¿no? Tenemos con todo, tenemos cultura, tenemos una historia de luchas, que yo me imagino algo que tenemos que defender como
como principios, como fundamentos, como valores. Cuando yo digo defender los principios, los valores y sus fundamentos, no estoy hablando de repetir las fórmulas políticas o económicas o cosas por el estilo. No vamos a proponer lo que proponíamos hace 50 años o lo que proponía la izquierda hace. No, evidentemente que no. Pero, ¿por qué? Porque evidentemente las líneas divisorias son distintas, las referencias para el análisis son Seguro. distintas. Entonces, yo lo que veo de nuestra América Latina, desgraciadamente, es, junto por un lado, ese potencial extraordinario que tenemos. Y por otro lado, la hegemonía conceptual empujada por esta guerra cognitiva que pretende decirte, mire, este es el mundo y el orden natural, y si usted lo quiere cambiar es una normal. Eso es. Eres raro, eres cualquier cosa. Entonces, en esas concepciones y en esas visualizaciones, digamos, esas formas de ver, esa ideología, en realidad, que baja por esas guerras cognitivas, yo te quería preguntar por el caso de Venezuela. En esto que, por ejemplo, yo creo que es el único país en la historia de las elecciones en los últimos, no sé, 50 años, al que se le han pedido las actas de escrutinio en el mundo, ¿sí? Desde otros países y demás. Es decir, poniendo esta situación que vos decías, bueno, si ganan los que están de acuerdo con la hegemonía de Occidente, las elecciones fueron limpias, etcétera, las elecciones son limpias. Si no, es una dictadura. Es decir, directamente pasamos al otro término. Me parece que ahí Venezuela ha sido muy, muy castigada en términos ideológicos, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves vos lo que ocurrió hace un par de semanas? Mira, yo creo ahí, para no caer en la trampa de los atrincheramientos, ¿no? Porque eso es lo que busca esos son los objetivos de la guerra cognitiva, ¿no? Claro. ¿Cómo tú separas lo bueno y lo malo? Claro. Entonces, si yo digo, mire, a mí me interesa mucho que Rusia, China, India, los BRICS alcancen una mayor preeminencia en las relaciones comerciales, en las relaciones políticas internacionales, en todas estas cosas. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que, si bien es cierto, Rusia, en un hecho técnico, hay una invasión a Ucrania, pero nadie habla de lo que de la seguidilla de causales que entrelazadas llevaron a una postura como esa. La traición de Occidente a la palabra empeñada, su corrimiento hacia el este, ahogando a Rusia, humillándola, bajo una perspectiva que por lo demás ha sido declarada que como es un país muy grande hay que fragmentarlo. Eso lo han dicho, eso no es un problema que sea un invento. Finalmente, Rusia se fue recuperando parte de su dignidad perdida además y planteó, mire, es una exageración pretender llevar la OTAN hasta, ¿cuánto se llama? Hasta Moscú. Hasta Georgia y hasta Ucrania. Claro, pero prácticamente quedaba ahí a 80 kilómetros de Moscú. Rodeada. Bueno, pero con lo cual además violaban un principio a que firmaron ellos mismos el 85 en la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, que es el principio de la reciprocidad de la seguridad, es decir, que la indivisibilidad de la misma, es decir, tú no puedes alegar algo para tu defensa poniendo en peligro al otro. Yo no. Eso está escrito en estos acuerdos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Entonces, bueno, después vino el golpe de Estado que organizaron en un acto de coloniaje. Además, no sé si tú te recuerdas, en los días previos al golpe de Estado, la señora Nuland de Estados Unidos repartía chocolate en unas plazas ahí como animando a los simios, digamos, ¿no? Para decirlo, que me perdonen los ucranianos porque no tengo por qué tener una mala concepción de ellos,
salvo el 3 o el 4% de fascistas que están enquistados allí, que son los mismos que mataron a 100.000 polacos, a miles de judíos, gitanos y a soviéticos que combatían contra, porque eran parte de la SS. Eso hoy día lo exhiben en sus signos algunos soldados ucranianos, desgraciadamente para ellos. Pero lo que quiero decir es que después de eso no querían que los otros hablaran ruso, han hablado ruso hace 1000 años. No querían que practicaran la religión suya ortodoxa. De hecho, hoy día están todos cerrados. Bueno, hicieron los acuerdos de Minsk, que respetaba íntegramente las. Perdóname que dé una vuelta tan larga, Rodrigo, pero quiero. No, sí está muy interesante, Luciano. Ellos lo único que querían, aquellas repúblicas que se rebelaron frente al golpe de Estado del año 2014, era que los dejaran hablar su idioma y practicar su religión y, obviamente, tener unos ciertos grados de descentralización, porque si no iban a ser víctimas, evidentemente, de la opresión de este grupo que se había alzado en el poder, que comenzó por matar 48 personas en la casa de los sindicatos en Odessa, los quemaron vivos, nada más. Bueno, y después con el tiempo salió la señora Margaret, la señora, perdón, no quiero ofenderla, la señora Merkel, iba a decir Margaret Thatcher, perdóname, y el expresidente francés Hollande, para decir que en realidad los acuerdos de Minsk se habían hecho para darle tiempo al ejército ucraniano para que se preparara. Bueno, y si después de eso, ¿qué quieren? Que los rusos no hagan nada y decir que son unos invasores y que Putin es un demonio y que... ¿Pero cómo? ¿Cómo? Y eso es lo que se dice aquí, en esta parte del mundo, digamos, porque los medios dominantes... Sí. Respecto de... Mira, Venezuela es, obviamente, por eso digo, yo puedo no estar de acuerdo incluso con el régimen, perdón, con la conducción, porque no, yo no voy a entrar acá a hablar del régimen de Maduro. Es el gobierno de Venezuela. Es el gobierno de Venezuela. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero si vamos a hacer un análisis, tenemos que hacerlo con la mínima honestidad intelectual que recoja los hechos. Yo he conversado con muchos compañeros que fueron como observadores allá y ellos me señalaban, y por lo demás está reconocido en todas partes, que en realidad la verdad de la milanesa, como decimos aquí en Chile, no sé cómo dicen allá ustedes. Sí, igual también. La verdad de la milanesa está en las maquinitas. Y las maquinitas son auditadas antes, durante el propio proceso. Todos aceptaron aquello. ¿No? Seguro. Entonces, tú tendrás la paciencia mínima o el respeto mínimo de esperar que se desarrollen todos esos procesos y se conozca de acuerdo a lo que son sus normas, que fueron aceptadas por todos los que participaron en la elección. Además, hay una cosa, esto es una cosa muy rara, porque hablan de la dictadura de Maduro. Te vuelvo a insistir, independientemente de que uno tenga o no diferencia con la conducción del proceso, con el gobierno, eso es otra cosa. Yo creo que es inevitable, digamos, pensar que tiene sesgos autoritarios. Es decir, a ver, hay muchos candidatos de la derecha, por decirlo, que han sido proscriptos por algunas causas que realmente, es decir, no califican, ¿no? Pero fíjate que Edmundo González, el 16 de julio, sí, no firmó. No fue. El pacto de compromiso. Y el día 27 de julio, un día antes de la elección, dijo que ellos solo creían en sus actas. Eso es como un paraestado, ¿no? Un estado paralelo. Bueno, entonces, si tú no reconoces la legitimidad de los órganos que rigen, ¿por qué vas a participar en ellos, pues? Salvo que eso sea un instrumento para otra cosa. Entonces, está hecho torpemente, ¿me entiendes? Porque a su vez la gente que es partidaria del chavismo dice, bueno, no, pues ellos querían participar en esto a objeto de hacerla de ellos un detonante para una insurrección.
Y los antecedentes democráticos de la señora Corina Machado tampoco son... No, sí, eso. Es que ella no es una persona nacida, digamos, en los salones del Vaticano, donde se discutió en abstracto y bajo la mirada atenta del Señor cuáles eran las características democráticas y las culturas de tolerancia y reciprocidad que deben existir en el mundo. No es necesariamente eso. Entonces, mira, en Venezuela se refunde mucho esto que hablamos al principio de la guerra cognitiva. Uh-huh. Cómo se ha concentrado allí, ¿no? Un imaginario y entonces empiezan muchos compañeros, mucha gente de izquierda, que yo no les pido, oye, vamos a aplaudir a Maduro, porque yo tampoco lo aplaudo. No. Lo que estoy diciendo es, señores, bajemos, voy a usar un término futbolístico, pongamos la pelota al piso un ratito. Seguro. Y veamos bien cómo es el proceso, cómo fue. Acaba de ser el otro día nombrada legalmente la ganadora de la presidencia de México. Claudia Sheinbaum. Sí, como 2 meses y medio después de la elección. Uh-huh. Y si tú tienes, porque tú participaste en un proceso y tienes las actas, porque todos las tienen, los llamados, allá le llaman testigos, nosotros aquí le llamamos apoderados de mesa, ¿no? Representantes de las coaliciones, de los partidos ahí, se llevan una copia de las actas que debe estar firmada por un operador de la máquina. Claro. Entonces, ¿por qué no fueron con ella al Tribunal Supremo de Justicia? Y mira, voy a ponerme en la mala. Están todos alineados ahí con la, entre comillas, dictadura de Maduro. Entonces, yo no tengo otro camino que sacar a la pizarra para mostrarle al mundo y a la población a la cual yo aspiro, entre comillas, a liberar, ¿no? Diciéndole, mire, son sus propias normas. Y con sus normas nosotros tenemos aquí estas actas. Oye, si nosotros le ganamos así a Pinochet. Exacto. Nosotros comenzamos a desplazar a Pinochet. Y no eran actas electrónicas. Recordemos con el plebiscito. No eran actas electrónicas. Tuvimos que tener miles de apoderados en cada mesa. Y estafetas para comunicarnos a nosotros. Nosotros estábamos acá cerca de la Universidad Católica, teníamos la sede central de la Concertación. Entonces, y entonces estuvimos encima. Y tú impides. En Venezuela es más fácil impedirlo si tú tuvieras efectivamente los antecedentes en la mano. Ahora, también yo te podría decir, mire, es falso que haya ganado no sé quién aquí en Chile de la izquierda, porque yo tengo aquí las actas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Donde siempre ganan los mismos. El Riquerío saca el 70%, claro. Por favor. Michelle Bachelet fue candidata a concejal en Providencia con Las Condes a concejal y sacó un 3-4%. Después fue presidenta de Chile, ¿no? Sí. Entonces yo digo, mira, no estoy por pelear a brazo partido del lado del chavismo. No. Pero sí voy a pelear a brazo partido y ese creo yo que te debería hacer más bien en el sentido de, mire, a ver, tratemos de objetivar mínimamente el análisis. Primero eso. Sí. Tratemos de objetivar el análisis. Después veamos otras cosas, los contenidos. Pero es obvio que esto era la crónica. ¿Cómo era el título? La crónica. Crónica de una muerte anunciada. Por favor. Esto es como que yo te dijera, Rodrigo, mira, la próxima vez que vaya a Mendoza, vamos a ir a apostar una cena, una comida, qué sé yo, vamos a lanzar una moneda al aire y si sale cara, gano yo. Y si sale sello, pierdes tú. Claro. Tú tendrás mínimo derecho a decir, oye, no, tratemos de arreglar el... Porque aquí era fraude, no podía ganar Maduro. Exactamente. Y yo tengo la sensación de que detrás de aquí no hay solo un ¿cómo se llama?
en la química tiene un nombre especial el tubito ese, digamos, pero no hay solo un tubo de ensayo, un recipiente de ensayo, Venezuela. No, lo que pasa es que en Venezuela, además de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, las tiene, como me contaba el embajador que estaba en Chile, las tiene a una profundidad baja. Claro. O sea, es además muy rentable. Sacar nomás, claro. ¿No? Entonces, por favor, hay una frase de Lenin que está un poco desprestigiada, pero tampoco Lenin es lo mismo que el leninismo, como Marx lo mismo que el marxismo, porque sobre eso hay interpretaciones, que se en fin, ¿no? Pero Lenin es una persona que jugó un rol en la historia y que escribió algunas cosas en las cuales él no deja de tener razón. Bueno, no se le puede asociar a la dictadura burocrática del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque además murió muy inicial el proceso. Pero él decía algo que de pronto se nos olvida y uno dice, mire, no parece que este caballero tenía razón, cuando dice, mire, los hombres serán siempre víctimas necios del engaño en política, mientras no aprendan a ver detrás de cada declaración, de cada consigna, de cada discurso, de cada figura cultural, los intereses de una u otra clase. Que me perdonen los amigos que nos escuchan acá, que te siguen a ti, qué sé yo. Pero independientemente, si yo no digo el nombre de quien dijo eso, pienso yo que habría mucha más gente de acuerdo, pero como digo que fue Lenin, porque tampoco puedo falsear las cosas, fue él el que dijo eso, ¿no? Pero es realmente así. Aparte un gran pensador de la lucha de los pueblos mundiales, Lenin, es decir, tipo entonces, de una herramienta. Y a mí volviendo a nuestra América Latina, porque por eso, y Venezuela concentra parte de todo esto, porque mira, una buena y una mala. Yo creo que el multilateralismo, la multipolaridad, está avanzando. No es... Y vamos a tener decenas de años por delante. Yo no voy a caer en la vieja mensorga de que el imperialismo, ¿cómo se decía? Es un tigre de papel, decía Mao. No era un tigre de papel. Se ve que era mucho más, claro. Y que está viviendo no es así. Pero evidentemente está en retroceso. Es evidente que ha perdido terreno, ¿no? Y que sigue... Sí. Y Venezuela es un caso. Y está tensionado por todos lados, sí. ¿No? Pero agrégale Níger, agrégale Burkina Faso. Exacto. Agrégale... bueno, Latinoamérica, muchos más casos aparte de Venezuela, ¿no? México. Entonces yo prefiero hablar de un mundo incluso más que multipolar. Prefiero hablar de un mundo donde se generen muchos centros de influencia distintos. Y uno de ellos debiera ser nuestra América Latina. Desgraciadamente hoy día no estamos en condiciones. Pero ahí vos sabés que justo te quería plantear. América Latina vivió durante la primera década prácticamente un poquito más de este siglo XXI, un momento de auge de los sectores populares, un momento de auge de los gobiernos centrados más, digamos, en una visión colectiva, de distribución, de justicia social, y donde los órganos políticos y las dirigencias políticas, como dijera Cristina Kirchner alguna vez, se parecían mucho a sus pueblos, eran idénticos con sus pueblos, con sus auténticos pueblos, y no tanto como aquellos que venían del neoliberalismo de los 90. Pero pasada esa década, entramos en un terreno diferente, ¿sí? Entramos en un terreno en disputa, donde estos centros de influencia que vos decís sufrieron bastantes sacudones, sufrieron bastantes quiebres. Nosotros, por ejemplo, el caso de Macri,
el caso que después lo siguió Milei, Bolsonaro, bueno, podemos nombrar Colombia con los últimos gobiernos neoliberales, un montón que de alguna manera disputaron este proceso. El resultado de eso ha sido, hoy o ayer sacó la CEPAL un informe sobre Latinoamérica 2024, donde hay un retroceso del empleo, hay un retroceso del bienestar, hay un avance de la desigualdad. Es decir, ahí, digamos, entramos en una fase diferente que viene teniendo su resultado y que algunas personas dicen, bueno, es un territorio en disputa hoy, ya se está planteando así. Claro, yo creo que en ese mundo multipolar América Latina tendrá que ser un gran polo y digamos, esa es nuestra idea. Hay cosas que se resquebrajan y hay que hacer avanzar la historia, pero lo primero es ubicarnos por así decirlo, en el máximo de los mínimos. ¿Qué requerimos? Autodeterminación, el respeto a ellos, es una cuestión esencial, ¿no? Igualdad de los estados, si es tan esencial aquello, ¿no? ¿Por qué tiene que venir Estados Unidos aquí a decir, mire señor, a mí me parece que usted está bien, usted está mal, ¿no? El presidente argentino, que no es naturalmente de mi simpatía, el presidente de la Argentina fue a recibir con honores en una zona del sur y recibió a la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, estamos recibiendo a los capataces de la opresión de nuestros pueblos, además una vieja retal por cual, discúlpame la expresión tan poco sociológica o politológica de mi parte, una vieja retal por cual que dijo que declaró, lo tengo anotado, todos lo vieron, todos lo escucharon, bueno, que ellos estaban evidentemente muy preocupados por América Latina y América del Sur, porque aquí había litio, cobre, por Dios. Allí es donde está actuando también la guerra cognitiva, hasta el punto de perder nuestra dignidad, nuestro sentido de la honra, sí, nuestro sentido del honor. Eso es desgraciadamente, yo entiendo que, claro, es evidente que las cosas siempre van a estar en disputa, pero ha habido un retroceso, un reflujo muy profundo en los grados de conciencia y de autorrespeto de nuestra querida América Latina. Sí, pues es que ahí hay un hecho, un dato muy particular de lo que vos mencionás, la visita de Laura Richardson cuando estuvo en Argentina, porque ella usó un adjetivo que realmente quedó haciendo mucho ruido. Venía hablando sobre esta cuestión de los recursos naturales, el litio, y dijo que estaba el peligro de que China tomara posesión, y dijo así, de nuestros recursos en América del Sur. Sí. O sea, clarito. Hace un par de años atrás, este señor Almagro, el de la OEA, el secretario general de la OEA, que es una expresión concentrada del traidorzuelo clásico, ¿no? Y del subyugado colonial y miserablemente. Se produjo un incidente con unos barcos iraníes que venían a Venezuela, porque ellos están contribuyendo, digamos, a la readaptación de la explotación, ¿no? De las líneas de conocimiento que requieren los venezolanos para el petróleo, producto del bloqueo y todo eso. Y este señor hizo una declaración diciendo que a él le parecía una ofensa terrible a nuestra independencia, el que vinieran los barcos aquí y además venían a Venezuela. Entonces, tenemos, claro, como el fin, como cuando las cosas empiezan a tener fin, ¿no es cierto? Ya está bastante mañida la expresión gramsciana de que lo viejo no acaba de terminar y lo nuevo no acaba de nacer. Bueno, estamos en ese periodo y aquí vamos. Volviendo a Marx, vamos a tener que reparar en el papel activo del conocimiento y del quehacer humano, ¿cierto? Que
y en eso estamos unidos con, con, con los cristianos, con la religión católica, con los humanistas en general, con los liberales, te diría yo, de buena cepa. Hay que aunar aquí, porque el tema es cognitivo, no es que, mire, yo que soy partido de la lucha de clase, yo tengo la razón. Eso no es así, no, 2 más 2, no. Entonces, pero evidentemente, por ejemplo, ¿quién no reconoce la inoperancia, el disvalor absoluto de la OEA? Sí, sí. Pero no hemos sido capaces de forjar o darle alguna fuerza a otro tipo Un sustituto, ¿no? ¿Ah? Un Claro, sustituto, no, y no, claro. A lo mejor a partir de lo que tenemos, no sé, a lo mejor de la CELAC, claro. a lo mejor no lo sé, pero hay que ser capaces de regenerar eso, porque si no, ahí va a seguir la OEA como un nicho lleno de muertos, y de donde sale como expresión todo lo que dicta Estados Unidos, Sí, de acuerdo sí. a sus intereses, qué es lo que tiene que hacer América Latina. Una oficina administrativa del Departamento de Estado. El Ministerio de Luciano, Historia. justo con ese tema, en la crisis de Venezuela, por decirlo así, surgió en función de las posturas que tenía que tomar cada país y la región, surgió un eje que generó muchas expectativas, compuesto por Brasil, Colombia y México, ¿no? Estuvo Kirchner también en ese tiempo, ¿no? Sí, no, pero digo, en esta crisis, en esta última, Ajá, cuando, ajá. cuando se alinearon Petro, que el primer presidente, Sí. digamos, y México, y eso generó mucha expectativa, generó la posibilidad, pero, ¿sabes qué te quería preguntar en torno a eso? ¿Por qué no se incluyó Chile con una conducción bajo los gobiernos de Boric? Mira, yo no puedo hablar por el gobierno de Chile y en nombre del gobierno de Chile, Ujú. no estoy ejerciendo funciones políticas ni en la dirección del Partido Socialista, eh, 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 pero yo tengo 2 comentarios al respecto. Primero, la diplomacia, al igual que la política, tiene como principio de enfoque o de análisis el no cerrar nunca las puertas, mantener siempre la posibilidad del vínculo, el espacio incluso de lo ambiguo. De hecho, de la misma manera como en la inteligencia política, en la diplomacia existe lo que se llama la ambigüedad constructiva, a objeto de no. Entonces yo creo que en términos generales, y lo digo con mucho respeto, el cerrar las puertas a los diálogos, incluso si yo no estoy de acuerdo con el régimen venezolano, no constituye una medida acertada. Estoy siendo extraordinariamente cuidadoso y diplomático, yo también. Prudente. No, pero se entiende. A ver, lo puedo decir yo, quizá la postura de Boric fue muy cerrada, ¿no? Es decir, esto. Sí, con algo de impulsividad. Claro. Pero lo que quiero decir es que independientemente de que yo comparto o no comparta las razones del presidente, Está bien. a mí me parece que la forma del hacer no contribuye al objetivo que querríamos tener todos, que en Venezuela primara la paz, el entendimiento, la coherencia, ¿no? entre ellos como hermanos y entre nosotros con ellos. Esa es una primera cuestión. Claro. Y una segunda cuestión es, yo no me puedo explicar los vaivenes y esto es simplemente como vamos a terminar de asustar a tus amigos o a quienes te siguen, digamos, pero de nuevo voy a citar a Lenin:
ni la política ni la revolución es la perspectiva Nevsky. Él se refería a la perspectiva Nevsky, que es una avenida que hay en Moscú, cuya característica es que sus balcones y todo están alineados de una manera perfecta, digamos. Claro. ¿No? Entonces, la perspectiva, la avenida Nevsky. Pues la política no es así. No es una línea recta. Y no es una línea recta, reconoce. Entonces, yo creo que hay que, si queremos, mira, si yo quiero ser consecuente con lo que dije al principio, por lo que no me gusta que demonicen una situación política como la de Venezuela. Porque si tú vas por el camino de la demonización, ¿sabes lo que tendrías que hacer consecuentemente con eso? Tienes que apoyar a todos los que quieren derrocar al régimen. Ese es el problema, claro. Que no hay camino otro. Caes del otro lado. Así es, así es, así es, así es. Lo consecuente es, señor, mira, voy a usarlo como expresión lingüística para que se entienda bien, porque no voy a hacer nunca mofa de la religión, pero a Dios gracias. Yo por lo menos que estuve revisando, te dije unos trabajos de declaraciones mías en ese periodo del año 88, yo señalé con mucha claridad que íbamos a pelear hasta el fin por el tema del plebiscito y las normas que se dieran, porque era un terreno en que le podíamos ganar a los militares, porque su talón de Aquiles era la expresión de la soberanía popular. Me dijeron, pero bueno, ellos, la periodista o el periodista, sí, pero puede que haya ¿cómo se llama? Un defraudamiento por parte. Bueno, en ese caso, y probado, ¿no? Evidenciado el defraudamiento, no nos quedó otro camino que la insurrección popular de masas. Y eso lo dije a la prensa, yo no tenía problema. El año 88 ya había vivido como no sé cuántos años clandestino, así que ya a esa altura ya me llamaba Luciano Valle, no tenía ninguna dificultad. Entonces, bueno, al menos podían haberse dado el trabajo de decir eso los opositores. Entre paréntesis, yo no sé si toda la oposición venezolana al polo patriótico que se llama la alianza que ellos tienen, son todos de la línea de la Machado. No, ellos arrastran internas fuertísimas. Y una de las causas de su derrota, digamos, es que nunca pudieron sintetizar una posición. Y además, estará toda la gente de acuerdo en que si perdían las elecciones había que desconocerlas y derrocar al régimen. Sí, claro. Yo no creo que haya unanimidad de pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa. Un régimen no puede convivir si tiene una mayoría tan aplastante en contra. Podrá convivir, pero por un tiempito muy corto, ¿no? Es como cuando, yo por eso digo, nos falta tanto, Rodrigo, y hay que refomentar el estudio y el análisis de la política esté dado por el análisis más profundo de las correlaciones causales que hay de los fenómenos. Mira, podrá ser tan sangrienta la dictadura del Partido Comunista Chino y tan eficaz en el control de 1.500 millones de habitantes. Sí, y el despegue económico que de los últimos años, que es infernal. Está disputando con Estados Unidos. Y además hay 4 partidos más en China que existen. Claro, algunos me dirán son adláteres, ¿no? Pero... es una manera de expresar. Bueno, está bien, pero algo tiene que haber en su filosofía, más que en su religión, que en la búsqueda de lo que ellos llaman la armonía, en que la libertad está asociada a la relación con el otro, cosa que yo envidio. Ojalá nuestra cultura occidental no hubiera despreciado estas ideas iniciales de la misma, ¿no? Sí. Que han sido suplantadas por gente como Hayek. Y no, claro, eso te iba a decir, una cultura, la nuestra, que ha sido, o está centrada en la pobre idea de la rentabilidad. Así es. Claro. El cuantitativismo. Exacto. Y nos enorgullecemos de eso y decimos que eso es, e incluso que es el fin de la historia.
son las mejores ideas a las que hemos llegado, como esto plantean los Hayek, los Milley, todo eso, como que es el sumum del pensamiento, de la ideología. Ese mismo caballero que escribió El fin de la historia tiene un librito por ahí que está ahora, habla de los desencantados del liberalismo. Desencantados del fin de la historia. Los desencantados del liberalismo. Claro. Porque esas afirmaciones, yo le preguntaba la otra vez a un sacerdote amigo, ¿no? No logro dilucidar yo cómo vino Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, y dijo en un momento determinado: mire, hasta aquí llega lo mío. Hasta, no sé por dónde empieza Occidente, el Oriente, digamos, ¿no? Hasta los Dardanelos, no tengo idea. Pero no se me ocurre la figura de Cristo a mí diciendo: mire, Señor, de aquí para acá es mi cultura cristiano occidental. Y los de allá son los malos. Sí. Nuestra primera tarea, creo yo, como personas que nos dedicamos a estudiar algo de las ciencias sociales, su desarrollo, o las situaciones de las relaciones políticas, ¿no?, es elevar o situar la dimensión del pensamiento y del análisis en estas cuestiones, más que en la trinchera. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Aquí hubo, a propósito del levantamiento social del año 19, una febribilidad muy irresponsable, muy irracional en algunos sectores. Entonces tú leías alguna consigna por ahí que decía: aborta, podría ser Paco. Claro. Ustedes entienden cuando es Paco, ¿no? El sí, la policía. Aparte, la policía dura. La primera reacción mía es: esto no lo puede haber escrito una persona de izquierda. No puede. Estampar ese grado de inhumanidad. Seguro. Y de irrespeto. ¿Vos crees que en esas posiciones que tomaron tanto protagonismo en la revuelta del 19 y sobre todo en el proceso posterior, sí, en esas posiciones podemos encontrar las causas de que haya sido derrotada la voluntad reformista de la Constitución? Yo creo. Mira, no sé, esa gente del enemigo o útil al enemigo solo estando pagado o inscrito en una plantilla. Solo conscientemente, sino a veces... Como me decía un viejo dirigente nuestro desaparecido durante la dictadura, se puede ser huevón también. Perdón la expresión, ¿no? No, pero ¿sabes por qué? Porque acá estamos con nuestro productor. Estamos acá con nuestro productor, pero pará, nos reconocemos bastante los argentinos también en esto. Va a decir. Sí, entonces, cuando llevamos las cosas de ese modo, claro, y tú te identificas como izquierda y dices que por si acaso hay que abortar porque ese niño por nacer podría ser carabinero. Los carabineros viven en nuestros barrios. Son personas. Seguro. Son personas que entraron a un trabajo allí y tienen una institución. Y en la medida en que nosotros los arrinconamos, entonces, claro, de repente los vamos a estar convenciendo que ellos son los fascistas. Y sobre todo convenciéndolo de que somos el enemigo. Pues si nosotros decimos... el enemigo, exactamente. Una lógica. Entonces, por eso digo, no voy a decir la calidad del diálogo para que no seamos presuntuosos, digamos, pero yo te diría que la densidad del mismo, intentar la profundidad del mismo, es una cuestión fundamental, porque exactamente lo que no quieren los centros dominantes es que nuestros niños y jóvenes piensen. Sí.
lo que no quieren es que se cuestionen las cosas. Lo que no quieren es formar, y ustedes en eso tienen mucha ventaja, en mi opinión, a los argentinos respecto de nosotros incluso. Pero ellos quisieran que no se fomentara tanto el espíritu crítico. Exacto. ¿No? Entonces, Y también romper los vínculos y aislarnos. Absolutamente. En esto la guerra cognitiva que vos decís, ¿no? Un proceso de aislamiento, de fragmentación individual. Y la UNESCO coloca como el objetivo esencial de la educación aprender a vivir entre nosotros. Entonces, pero si esa es una cuestión muy simple, y los otros van a luchar porque cada individuo sea él y su propia biografía. Uh-huh. Pero si una heroína de ustedes, la Margaret Thatcher, lo digo en broma, digamos, porque tremendo. El presidente argentino, sí, la Margaret Thatcher, que me parece una... Dicen que tiene un retrato en la Casa Rosada, lo cual ya sería una cosa loca. Simbólicamente, a mi juicio, muy irrespetuoso para con la memoria y el sentir del pueblo argentino. Creo yo, ¿no? No, creo por yo, supuesto. no. Bueno, pero y es como tal una expresión política, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que quiero decir, esta señora Margaret Thatcher que decía, la sociedad no existe. Claro. Existen individuos. Y la famosa frase que hoy la leí en un libro, no hay alternativa. Sí, así es. ¿Te acordás que ella vino a traer eso? No hay alternativa, como diciendo, esto es lo que van a tener de acá para adelante la humanidad. Este es el natural de los mundos. Y a partir de eso, el que tú te opongas a ello comienzas a ser un tipo irracional, marginal, que no tienes conciencia de la realidad, estás como separado de la misma. Entonces uno, por favor, tendrá que decir, mire, no, las cosas se pueden enfocar de otra manera. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Estas cosas aparecen como lejanas, Rodrigo, pero fíjate que no lo son tanto en términos de la historia. Porque si nosotros dijéramos, bueno, mira, tocar a mí vivirlo, probable que yo no, por lo menos, digamos, ¿no? Mirá, tú eres más joven. No, a nosotros nos pasa con Milei este debate que vos planteás. Hoy está muy presente y realmente la cuestión es ¿qué hacemos? Por ejemplo, nosotros con la experiencia del peronismo reciente que provocó tanto avance en los derechos de los trabajadores y en la vida de los sectores populares argentinos, pero frente al avance de Milei neoliberal y empobrecedor, que nos está empobreciendo, muchas veces el debate es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Añoramos aquellos años y entonces resistimos y nos oponemos y nos ponemos en una actitud negativa, o buscamos los nuevos espacios de encuentro para poder cuestionar de cara a nuestros ciudadanos, digamos, a nuestros semejantes, cuestionar este modelo que tiene estos niveles de crueldad, de perversidad, etcétera? La visión es para adelante, ¿sí? Claro. Los nuevos caminos para la realización de los viejos sueños. Pero nuevos caminos. Claro. Porque los sueños de justicia no tenemos por qué renunciar a ellos. Los sueños de una humanidad más humana, ¿no? Gabriela Mistral decía esa frase muy bonita. Hay que humanizar eso que se llama humanidad, decía, ¿no? la poetisa chilena. Uh-huh. Bueno, yo fíjate que sigo mucho la prensa de ustedes, ¿no? La leo y veo programas de televisión, en fin. Un huracán cotidiano. Y me llama la atención algo que también nos invade a nosotros, pero que uno lo ve más cuando lo toma a la distancia, ¿no? Que cuando tú hablas de la economía en Argentina, el gobierno habla del déficit cero, habla del superávit fiscal, habla de la inflación no sé cuánto, uh-huh, que es bastante falso como concepto en todo caso, porque entiendo que han dejado de pagar una serie de cosas para poder bajar y una deuda monstruosa,
Bueno, pero cuando el debate es si el dólar sube, baja, y el debate no es el aumento del empleo sobre la economía real, quiero decir, ¿no? Ese es un punto en contra nuestra, digo nuestra, Sí, por favor, sí. porque no estoy del lado de Milei como no estoy del lado de Kast, ¿no? Obviamente. ¿No? Y entonces la conversación por el empleo, y esto, y ¿te acuerdas que empezamos viendo de que lo concreto se veía en lo general? En lo general. Sí. Mira, creo yo, no estoy muy seguro, quizás tú tengas la cifra, pero yo no sé si son 3 o 4 veces. Es decir, de 100 pesos, valores, dólares que circulan en el mundo, solo un 25% tiene valor real. Es real, claro. Claro. Y entonces esta famosa frase de Marx de que el dinero vale porque circula y la mercancía porque existe, tiene valor. ¿Y los humanos? ¿Y los humanos? Sí, sí, ¿En, claro. ¿En qué esquema valen, digamos? Ese es el problema. Claro, porque... Mira, el déficit fiscal que muestra, hoy salió un informe, o en estos días, de que está sustentado el déficit cero en el 37% de la responsabilidad, digamos, de ese achique, de ese déficit, son las jubilaciones. Es decir, que quienes están financiando el déficit cero de Milei, que le gusta es mostrar, el poder adquisitivo de los jubilados. Son los sectores adultos de la sociedad, con un nivel, digamos, de cinismo y de esto que me parece que es interesante, de deshumanización de la cuestión, porque lo importante es si me da el Excel, como se dice acá, y no es lo importante si los jubilados están sin remedio, comiendo salteado. Tenemos, Luciano, los números que realmente me ha pasado viajando por distintos países, la gente asombrada de lo que está pasando en Argentina. Nosotros estamos pisando el 60% de pobreza, casi el 65% de pobreza. El 20% de esos 65 es indigente. No alcanzan para cubrir la necesidad alimentaria. Con todo lo que se le ataca a los gobiernos de la concertación, la pobreza en Chile hoy es del 6%. Claro. Y la extrema pobreza es 2, 1 y tanto. Esas son las cifras que hay en Chile. Hay desigualdad muy grande, sí, eso sí, evidente. Pero no es lo mismo ser pobre sin comida que pobre con comida. Sí, seguro. No es lo mismo poder enviar al niño a la escuela y... Yo me atiendo acá, por ejemplo, en el servicio público de salud. No tengo salud privada, que es carísima. Tuve durante algún tiempo, pero ya después me pareció una locura y estaba alimentando a los mismos que se lucran con esto, ¿no? Y la verdad es que la atención en un consultorio acá en Chile, en la salud pública, que cubre al 80%, debe ser igual en Argentina, ¿no? Allá tienen no sé cómo se llama el sistema Tenemos un sistema de salud público, pero que está bajo asedio. Sí, hoy a partir de Macri... Tiene que atender al 80% de la población, porque el otro sistema, el privado, siempre atiende a los más pudientes. Sí, y tiene los precios desregulados. Están cobrando lo que quieren. Bueno, entonces bueno, Luciano, yo puedo dar fe, por ejemplo, de que la administración del Estado en materia de salud, con todo lo que le amarran las manos, ¿me entiendes? Porque le amarran las manos, tiene que tener ley de presupuesto, es infinitamente mejor que la salud privada. Mira. Si no, compárala con Estados Unidos, ¿no? Donde salud pública no existe. No existe. Y tienes que tener plata para atenderte, para tratarte. No hay seguro, ¿cómo se llama esto? Seguro médico.
no hay seguro médico en Estados Unidos. Una de las grandes batallas que los demócratas no pudieron solucionar. Entonces, esa batalla ideológica de que lo privado es bueno, por favor. Sí. Por favor. Bueno, pero son parte, yo te hacía un comentario de lo que yo No. Veía con asombro que eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros, solo que uno lo mira para el lado mejor, ¿no? Entonces, mire, cuando hablamos de economía, hablamos de déficit, equilibrios macroeconómicos, posibilidad de endeudamiento, hablamos de eso, ¿no? Y si los bancos quiebran, les damos plata, por supuesto, pues claro. Ese es el problema, ¿te fijas? Y no hablamos de los angustiados, no hablamos de los desempleados, de los efectos en materia de dignidad humana en una persona que queda sin trabajo, de los efectos sobre las familias. Y eso es como un tema que parece que no correspondiera conversarlo, ¿no? Lo que importa es lo otro. ¿Y cómo hacemos para torcer y decir, mire, ¿sabe, caballero? Vamos, en realidad, cuando vamos a hablar de economía, vamos a hablar de esto. Como decía Aristóteles, la economía es la técnica para administrar la producción, la distribución y la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Lo que estaba más allá le tenían otro nombre, creo que era la matrística, una cosa así, que era el lucro. Que era propiamente de la economía. Estaba separado de la economía, claro. Claro. De ahí para arriba usted siga. Claro. ¿No? Yo tengo que tener financiado todo. Ahora, si usted mañana quiere arreglarse la nariz porque quiere que se le parezca a Alain Delon, ¿ah? Estoy hablando de un artista re viejo que la gente ni va a saber aquí. No, que le hacemos un homenaje de paso porque falleció hace un par de días. Murió hace poco. Bueno. Hace un par de días. Bueno, entonces, pero usted quiere tener la nariz como un actor de cine, qué sé yo, en fin, bueno, pague. Vaya a pagar a donde quiera, pues eso sí que yo no se lo puedo pagar con los impuestos que pagan todos los argentinos y todos los chilenos. Pues está bien. Pero eso formaría parte de la matrística, ¿no? Vamos a tener que revisar el nombre porque no estoy seguro. No importa, pero sí se entiende. Sí, pero por ahí anda, digamos, ¿no? Por último, inventamos y decimos que es una pronunciación a la chilena de la expresión griega, digamos, para no quedar mal. Bueno, pero ¿cómo volvemos a esa discusión? ¿Qué es la que nos va a permitir decir, mire, la Argentina tiene una capacidad, un potencial económico espectacular, extraordinario, envidiable? ¿Cómo organiza la producción agroindustrial de modo tal que no le falte comida a los argentinos? Por favor, que es una cuestión mínima. Luciano, justo te quería decir, ¿vos crees que esos son desafíos ya para la democracia? Digo, para la democracia en términos de cómo pensar esta crisis que está pasando la democracia, que no resuelve estos problemas, ¿no? Así es. Yo creo, por eso te ponía tanto el acento, es decir, ¿cómo dimensionamos el análisis? ¿Cómo llevamos el análisis a hablar sobre estas cuestiones? Claro. Como que, ¿sabes qué me da la idea? Que el destino de la democracia se juega más ahí, en esos terrenos que vos estás diciendo, que por ahí cuando es dictadura, no es dictadura, si las elecciones, si las actas, que no sé qué. Me parece que es más trascendental para el destino de la democracia estas cuestiones que vos planteás. Mira, aquí tengo a unos señores, aparte de Fukuyama, un señor que se llama Sandel, que es un comunitarista norteamericano, y otro señor muy conservador, bueno, del diario Washington Post, que tiene un libro ahí sobre, los tres hablan de los desencantos con el liberalismo y los riesgos de la democracia. Porque claro, si tú lo reduces lo democrático a lo formal, exacto, y a lo procedimental, que yo no lo niego, creo que es absolutamente necesario. No quiero que se me malinterprete en este sentido. Pero la vista está que no alcanza. Pero no es suficiente. No es suficiente, exacto. Está claro. Si tú no tienes derechos de ciudadanía, como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, bueno, si tú no tienes claro que
Andrés Bello, que es el autor del Código Civil chileno, es un venezolano, entre paréntesis, que fue el primer rector de la Universidad de Chile. Dice una frase muy hermosa en el propio Código Civil, ¿no? Dice que sobre el tema de la propiedad y los delineamientos con otros países, qué sé yo, en fin, sobre los cuales no puede existir, no puede existir tuición, ¿sí?, única, propia o excluyente de aquellas cosas que la naturaleza hizo comunes a todos. Es tan simple, entre paréntesis. Sí. Por favor. Es tan simple si le sacamos los intereses. Cuando aparecen los intereses, ya se va todo al demonio. Luciano, para terminar, queríamos plantearte una cuestión, porque nosotros, por nuestra vecindad, y también por nuestra composición social, porque acá en Mendoza, bueno, vos lo debes saber, la migración de chilenos hacia acá y ahora también la migración de mendocinos hacia allá es muy fuerte, y por eso tenemos una cercanía muy intensa, digamos. Sin duda, pero sin duda. Y entonces vimos el proceso de Boric como seguramente, perdón, voy a hablar bien los términos, el proceso del 19, la revuelta del 19, como una verdadera ruptura de un esquema de concentración y desigualdad que venía planteando a Chile, digamos, como una sociedad dual, una sociedad que se hablaba mucho de eso. Y bueno, después reformas malogradas de la Constitución mediante, se estabiliza el gobierno de Boric, pero con una crítica que yo te la quería plantear, o una mirada que dice, bueno, llegó para romper todo y hoy hacer ruptura, digamos, con ese esquema, y hoy está por alguna manera, como se dice, contentándose con que todo no se vaya al diablo. Es decir, incluso el discurso del propio Boric es: encontré unos nudos problemáticos tremendos y los estamos desarmando a poco, recuperamos un poco el crecimiento económico y demás. ¿Cómo ves ese escenario? Como parte de este mismo problema que hemos hablado, yo no comparto ciertas orientaciones de cierta izquierda, particularmente de eso que llaman la izquierda woke, que si es woke no es de izquierda, en mi modesta opinión, pero muy afirme, ¿no? Que parte del individualismo. Entonces, yo en esto, por favor, no estoy culpando al presidente Boric ni nada de eso, ni a la conducción del gobierno. Estoy hablando de relaciones generales de la sociedad, que son el reflejo de un profundo reflujo cultural, pero extremadamente duro. Te voy a poner un solo ejemplo. Bueno, y eso también tiene que ver a veces con la liviandad de ciertos discursos que levanta cierta izquierda, ¿no? A mí me pareció una deshonestidad intelectual muy grande y oportunismo decir, no son 30 pesos, son 30 años, como si los problemas de Chile se hubieran nacido durante los gobiernos de la concertación en el país. Durante los gobiernos de la concertación en el país se redujo la pobreza del 50 al 11%. Por favor, el año 2004, 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior eran primero de su generación, de su familia, primera generación de sus familias. En Chile se pueden casar las parejas del mismo sexo, pueden adoptar hijos, ¿no? En fin. ¿Se logró romper el dominio de...? No. Ni el socialismo ni la justicia está a la vuelta de la esquina. Y los propios sectores políticos de la concertación también fueron influidos muy fuertemente por la ideología dominante neoliberal. No nos hagamos los lesos porque eso es así.
Pero además de un proceso que partió la otra vez conversando con un amigo mendocino, digamos, un periodista, eh, él después publicó un artículo de la conversación conmigo, que yo me había atrevido a confesar algo que siempre lo hemos pensado. Nosotros no derrocamos a la dictadura, la desplazamos. La fuimos corriendo de a poco, fuimos haciendo fuerza, fuimos haciendo... Por eso que me parece tan absurdo, entre paréntesis, la posición de la oposición venezolana, no lo entiendo. Porque nosotros, claro, primero ganamos el plebiscito. ¿Cuál es el gran temor de la población chilena? Que es lo que sembraba el régimen militar, ¿no? Que si volvían los políticos iba a quedar la embarrada, qué sé yo, en fin. Se olvidaron que cuando estuvo Salvador Allende hubo fraude, escondieron las cosas, acapararon, los yanquis nos negaron todo crédito para comprar repuestos de las máquinas. Yo era muy chico en ese tiempo, pero igual sabía, porque ya era militante de la Juventud Socialista, y tenían, para comprar repuestos para las máquinas de ferrocarriles, había que hacer una vuelta y comprarlas en España a 3 veces más. Los bloqueos sirven. Claro. Son muy violentos. Bueno, entonces nosotros tuvimos que darle un mensaje segurizante a la población chilena y ganamos el plebiscito, y después tuvimos que ir ya con fuerza distinta y tuvimos unas primeras negociaciones que un día te las puedo contar, además, unas primeras negociaciones el año 89 que algunos dijeron que eso era irnos ido a entregar al enemigo, pero si no teníamos fuerza para derrocarlo, ¿qué íbamos a hacer, no? Pero allí, por ejemplo, se terminó con el artículo 8 de la Constitución que ellos tenían, que era que nosotros, por lo menos los socialistas, los comunistas, no podíamos, éramos proscritos, ¿no? Los funcionarios, las listas de los militantes de los partidos tenían que hacerse públicas. Un funcionario administrativo del Estado no podía ser militante de un partido. Bueno, en fin. Entonces ahí hubo un primer paquete. Te voy a enviar el trabajo, Dale, si no te molesta, digamos. No, por supuesto. Donde se hace un cierto resumen de... Bueno, no es que fueran 30 años de gobiernos de la concertación que intentaron y fuimos transformando en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, claro, después tú dices, mire, todo esto está de más, ahora vamos a hacer las cosas para adelante, digamos. Sí, pero tienes que fijarte en un pequeño detalle, la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas, discúlpame, también está influida por las condiciones subjetivas, culturales existentes. En Chile, como en Argentina, como en todo el occidente capitalista, existe una fractura muy profunda entre la sociedad y el Estado, la población y la política. Claro. Y es más grave todavía entre el individuo y lo comunitario. Es una división muy profunda. Y la persona entiende que todo su desarrollo tiene que ver con cuánto tiene. Y solo, ya lo más pide que el Estado le socorra, le ayude cuando él necesita, pero sin importarle a él mucho qué puede estar pasando con los demás. El Estado está para eso, no para que le venga a pedir, oye, pero ¿por qué no te ponís unas 2 horas de trabajo voluntario para que hagamos juntos los heridos de los baños que vamos a construir para la población que estamos levantando aquí con nuestro propio esfuerzo? Ah, no. Entonces, bueno, yo creo que con esa realidad chocó, desgraciadamente, el gobierno del presidente, ¿no? Con una derecha, además, que sabe de aquello y que, por lo tanto, no se mueve. La derecha tiene una capacidad y tiene una conciencia de clase mucho más grande que la que tenemos nosotros. Exacto. No sé si estás de acuerdo conmigo. Seguro. Y aparte pensaba que donde muchos dominados tienen la ideología dominante encarnada en su subjetividad. Y así eso es. Hablando de números, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este gobierno, para no hacer lo mismo que algunos otros sectores de izquierda hicieron con la concertación a la que yo pertenecí, con mucho orgullo, con mucho honor y sobre la base de la verdad, yo no le voy a contestar de la misma manera, no voy a decir que no. Es que simplemente
estamos viviendo un tránsito histórico que es muy complicado, en que volvemos, la guerra cognitiva actúa en todos los planos. ¿Mm? Y todo lo que tenga que ver con cierta trascendencia, con esto de que el ser humano no existe si no es el entre los otros. Si no, no es concebible, pues no lo considero. ¿Cómo concibes tú como una cápsula aislada en el universo a una persona? No existe. Vivimos en función de nuestras relaciones con otros, con otras. Entonces, yo diría que los problemas del gobierno tienen que ver con que no tiene la mayoría parlamentaria suficiente para impulsar determinados cambios. Y con una población además que, como decíamos, es muy permeable al discurso neoliberal también. O sea, cuando tú le dices a una persona, mire, si el 6% adicional que por ley de la República queremos impulsar para que pongan la patronal para efecto de la jubilación de las pensiones, pero fíjese que nosotros queremos que un 3% de eso vaya a un fondo común para aumentar el valor general de las jubilaciones. Y un 3 vaya para su cuenta individual. Cuidado, la mayoría no quiere eso, quiere el 6% para su cuenta individual. Claro. Rodrigo, aunque tú le muestres con números que del otro modo va a recibir una mejor jubilación. No, dice, yo prefiero tener la plata aquí. Acá. Conmigo. Sí. Entonces, es un mecanismo de protección, sí, pero un mecanismo de protección que actúa y se potencia por las condiciones sociales que se imponen, pues evidente. Claro. Pues, sí. Entonces, cuidado, yo por eso digo, el camino es más largo de lo que nosotros vemos. Sí. Hay que ¿cómo se diría yo? Yo entre la guerra de movimiento y la lucha de posiciones, estoy por la lucha de posiciones. Uh-huh. Y ¿sabes qué pensaba? Se me ocurría recurrir también, me parece, a la experiencia de Allende en cuanto a el oído y la participación popular. ¿No? Porque si no se corre el riesgo de, que acá nos pasa también muchas veces, de la elitización de las ideas, la elitización de las vanguardias que son portadoras, teóricamente, digamos, en su visión, de una solución que el pueblo debe entender. Y el pueblo en esto no es partícipe, ¿no? Se queda como expectante y también, como vos decís, es víctima de los procesos de manipulación que hace el neoliberalismo. Y además hay otra cosa, sí, lo que tú dices es muy claro. Otro de los factores que yo señalo como de los vacíos de la conducción, de la reconstrucción democrática en Chile, es lo que yo llamo el despotismo ilustrado, de los tecnócratas. Sí. Profundamente insertos. Entonces está aquel ingeniero que es un demócrata y que quiere la justicia, si no tengo duda de aquello, digamos, y dice, sí, pero yo sé cómo se hace. Claro. ¿Cómo le va a preguntar al pueblo? ¿Qué le va a preguntar al pueblo? Me hace acordar, es la herencia de los Borbones de allá. Por eso digo, el despotismo ilustrado. Bueno, y en eso fallamos los partidos. Claro. Para ser muy claro, los partidos dejamos de lado lo que llamamos antiguamente la lucha ideológica, la batalla ideológica, el debate en la dimensión cultural. Esto que estamos teniendo aquí, sí, yo creo que esto es lo que nos hace falta. Sí. Ahora, tú después vas ordenando, ¿no es cierto? Vas marcando posturas, vas construyendo conocimiento y referencias y a instrumentar de análisis, ¿no? Que como todas las cosas, incluida la verdad, tiene origen plural. Sí. Y multiforme, sí. Porque como es el pueblo, al padre Agustín de los Salesianos, que debe querer la justicia de la misma manera como la quiero yo, un marxista redomado, ¿no? Por decírtelo de alguna manera, ¿no?
nos unen puentes espirituales que son muy profundos. Desde cómo yo me voy a pelear con el cura Villero, le llaman ustedes a los El curas cura que... Villero, claro. Me voy a pelear con el cura Villero, bueno, No. porque afirma la existencia de Dios. Si además yo no estoy seguro, por favor, Claro. modestia, ¿ah? Con el rigor de la modestia. Aparte que, digo, está con la existencia, perdón, el famoso hacerse verbo, un Dios que está entre nosotros y está en el otro. Es imposible que uno se ponga enfrente de eso. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo no vamos a ser capaces de generar un debate en torno a estos valores que son esenciales y unirse en la lucha, que no tiene que ser una cuestión, porque para eso están los partidos, tendrán que expresar en un momento determinado, expresarse en un programa que refleje los mínimos comunes. Si yo ni siquiera estoy pidiendo, no, los mínimos comunes, ¿no? Y que ponga el acento en ciertas cuestiones que son esenciales. La educación, para mí, es una cosa crucial, ¿no? En nuestros países de América Latina, la ciencia y la tecnología, la investigación, ¿no? Claro, un ignorante como Milei seguramente disminuyó, no tengo idea, pero debe haber disminuido el presupuesto para la ciencia, la investigación y la tecnología. No, lo está destruyendo al sistema o lo intenta destruir. Hoy es el segundo día de paro universitario, la semana pasada también hubo paro. Claro, porque como para él es importante el déficit fiscal. Claro. Lo están pagando los profes universitarios. El déficit fiscal, porque eso es lo que supuestamente le exigirían los grandes centros financieros mundiales. Y la posibilidad mañana de que inviertan. Y privatizar la educación. ¿No? Entonces, bueno, ahí Luciano, yo creo que tenemos tanto camino que recorrer. Bueno, creo que he abusado de los tiempos de ustedes. No, por favor. Mirá, yo lo que te quiero es hacer una propuesta, así al aire, no importa. Tuve la oportunidad de que me llegara un pequeño escrito en una parte de un libro sobre la experiencia de Allende cuando fue la nacionalización del cobre y de algunos activos nacionales, sobre todo industriales y demás, y esa idea de hacer un control cibernético, informático de eso, sí, con los trabajadores, unas cosas que hoy es más necesaria que nunca, digamos, y ocurrió hace 50 años. Para ese tiempo era revolucionario, pero absoluto. Y para hoy. Sí, bueno, sí. ¿No? Es decir, para hoy, eso. Así que yo te propongo que si vos conocés el tema, me imagino que sí, pudiéramos charlarlo en alguna oportunidad, porque me parece realmente apasionante poder ver esa experiencia del pueblo chileno de cara a los desafíos que tenemos, donde la técnica, la cibernética y la informática hoy están puestas al servicio de un sistema individualista, rentable para unas pocas empresas y no para el bienestar popular. Encantado. Bueno. Cuenta conmigo, yo teniendo los tiempos acordados bien, no te hagas ninguna dificultad, ¿no? Dale. Porque yo creo que es muy bueno discutir estas cosas, promover estas discusiones. Seguramente habrá gente que dirá, bueno, aquí se juntó el Rodrigo con un chileno, bueno, que estuvieron hablando puras leceras. A lo mejor, usted a ver. Pero más de alguno habrá, a ver, aquí hay algo interesante. Bueno, mirá, una de las cosas que nosotros en este camino de la comunicación popular y que nos sirve, que hemos encontrado, es esto. ¿Sí? Contactos, conexiones, debates, charlas con gente de Latinoamérica. Tenemos un público bastante grande en México, en Colombia, en España. Entonces, digo, porque lo que quiero decir es que hay una demanda, ¿no? Hay una demanda de gente de escuchar debate, participar y demás, y en eso estamos nosotros. No. Te agradezco muchísimo, Luciano. No, yo te agradezco a ti la oportunidad, digamos, ¿no? Vale. Nos encontraremos. A propósito de la cultura occidental, a ver, ¿qué más occidental que Cervantes, ¿no? Y él de una frase que es buena, porque como uno habla de todo, de todo el proceso de reflujo y lo complicado que estamos, Cervantes decía,
más vale una fiel esperanza que una posesión ruin, indigna, ¿no? Es un buen mensaje, Sí, 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 ¿no? sí. Hay que poseer lo necesario, no vale una discusión sobre eso, pero lo necesario. Sí. El poseer no puede suplantar lo que queremos de la humanidad más humana, digamos. Uh-huh. Y ahí está nuestra preocupación, o debieran estar nuestra energía esencial. Sí. ¿Cómo inculcamos eso en la educación, en la formación, en nuestras familias? Bueno, es tarea de la política, compañero. Así es, así es. Perdóname. Bueno, Compañero Luciano, entonces estamos en contacto y un saludo grande a todos los hermanos chinos y las hermanas chilenas. Chau. Chao, chao. Si tú eres de River, lamento que nos vayamos a confrontar si es que River le gana a Talleres hoy día. River le va a ganar a Talleres, estoy diciendo una cosa muy arriesgada, y el Colo, bueno, nos vamos a encontrar con el Colo. Pues es probable. Bueno, hay alguna diferencia, pero bueno, empeño le haremos. Luciano, unas palabras del tercer campeonato de Argentina de Messi. No las merecemos. ¿Cómo? El tercer campeonato mundial de Argentina de la mano de Messi y María y todo. Bueno, no, por supuesto. Unos grandes. Todo el reconocimiento, pues, como no, y muy alegre además. Mira, seguro, ¿no? Se festejó mucho, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de estar por Chile, Colombia y demás, y se nos había festejado mucho. Pero sí, eso es. Todo lo que haga visible y ponga en mayor visibilidad a América Latina es bueno para todos nosotros. Seguro. Por favor. Gracias, Luciano. Muchas gracias, que me tengo que ir al otro lado. Saludos a todos. De la cordillera. Allende la cordillera. Allende la cordillera. Ahí va. Adiós. Chau. Chao.